El 15% de los ancianos sufren malos tratos. El maltrato a una persona de edad consiste en varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento, o también la no adopción, por ejemplo, de medidas apropiadas para evitar otros daños cuando se tiene con dicha persona una relación de confianza. No hablamos únicamente de maltrato físico, también abunda el maltrato psicológico, el económico o incluso el sexual. Vamos a por todo ello, vamos a conocer más datos. Silvia. Hola, buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Beatriz. Bienvenida. Gracias. La cifra es escalofriante, Vanessa, como decías, porque estaríamos hablando de que aproximadamente 1 de cada 6 ancianos de nuestro entorno se encuentra en esta situación, un 15%. Como decíamos, una situación que les puede dejar no solamente secuelas físicas, sino que también psicológicas. El caso es que todo esto no se denuncia habitualmente, todavía hay un tabú, es algo que se suele esconder todavía dentro de los entornos familiares, por lo que los casos que estamos conociendo, pese a que están creciendo, podrían ser únicamente, Beatriz, la punta del iceberg. Son casos, como decimos, muy difíciles de detectar. Sí, por eso desde la Policía Nacional trabajamos muchísimo lo que es la prevención y nos acercamos tanto a las residencias como a los centros de día, a todos los ámbitos en los que las personas de la tercera edad están. Incluso tenemos convenios con los farmacéuticos que tienen mucho contacto, ¿verdad?, semanal, con las personas mayores, para que nos den pistas y nos alerten sobre cómo están cuidados, y en caso de que sean víctimas de delito, por favor, que nos lo comuniquen. Beatriz, ¿está en marcha ese plan del mayor? Sí, Vamos a profundizar. Sí, es el plan Mayor Seguridad que se implementa a nivel estatal, y la verdad es que dedicamos muchos recursos, tanto humanos como materiales, para llegar a nuestros mayores, porque el buen trato a los mayores es absolutamente necesario. Y damos charlas de todo tipo, pues les explicamos cómo, por ejemplo, ir por la calle de forma segura, lo más segura posible, cómo retirar dinero en sus domicilios, de no abrir la puerta a nadie que no conozcan, porque tenemos todos estos falsos técnicos que nos quieren estafar luego cuando se van de viaje, y también por internet, ¿no? Pues hemos hecho colaboraciones con diversas entidades para enseñarles a manejar internet y que ellos también se sientan un poquito más seguros, y desde luego atenderles siempre la mano, ya que sepan que estamos a su disposición para todo, para cualquier cuestión que les pueda inquietar, que no sea nada, y entonces pues fenomenal, y si es algo, pues que lo podamos abordar lo más pronto posible. En estos casos generalmente no es la víctima la que se acerca a denunciar. Generalmente estas personas en ocasiones, pues claro, ni siquiera saben que se está cometiendo un delito con ellos, se sienten mal y poco más. Sí, muchas veces pues los familiares, ¿no?, pues que de repente empiezan a revisar la cuenta bancaria y dicen, bueno, estas extracciones que son, ¿no? Bueno, pues hay que estar ahí mucho con ellos, porque el maltrato puede ser, como habéis dicho, de diversa índole, ¿no? Pues económico, psicológico, también físico, y tenemos que saber, por ejemplo, si el maltrato físico es real, o por ejemplo ha sido mediante manipulación a través de las grúas, ¿no?, a veces los mayores. Entonces, bueno, todo eso se tiene que investigar en la UFAM, investigación de nuevo. Bueno, pues como decíamos, Vanessa, Beatriz, son casos que son muy difíciles de detectar, pero aún así la Organización Mundial de la Salud ha conseguido trazar un esbozo del abuso, del maltrato a los mayores. Estamos viendo que muchas veces pensamos en el maltrato físico, pero realmente este se da en un 2,6% de los casos. Es bastante más preocupante ese maltrato psicológico, ese momento en el que, por ejemplo, pues hablamos con estas personas, no se tiene en cuenta su opinión. Por ejemplo, pues estaríamos hablando también de un maltrato de este tipo. Ojo con el económico, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, estas personas están cobrando unas ayudas o unas pensiones que luego no terminan revirtiendo en su cuidado. También la desatención. Esos padres que nunca reciben una visita de sus hijos, por ejemplo, ese anciano que no se puede lavar por sí mismo y al que nadie termina pues haciendo que cumpla con una higiene mínima, ¿no? Y también, y este es uno de los casos más escalofriantes, ¿no?, casi un 1% sufre abusos sexuales. Esto me imagino, claro, a vosotros es un poco lo que os llega, no deja de ser sorprendente, y lo curioso es que tampoco hay cifras, por eso hemos tenido que quedarnos, ¿no?, con las que facilita la Organización Mundial de la Salud. Sí, totalmente. Es escalofriante ver que
hay maltrato a nuestros mayores y también esta soledad no deseada, ¿no? Que al final también es una especie de maltrato porque es como abandonarles, arrinconarles y desde luego que no se merecen esto, ¿no? Entonces sí que comentábamos también las fórmulas nuevas que hay de co-living, se llaman, ¿no? Que es como, bueno, para que nos entendamos bien, es como residencias de estudiantes, pero para la tercera edad, y eso es muy interesante porque les atienden con la comida, les traen la comida, les atienden a nivel de higiene, les hacen la limpieza y luego pues se pueden ellos bueno, entretener entre todos y también estos mayores que acogen a estudiantes en sus casas también es interesante. Ganan todos. Ganan todos. Beatriz, por ejemplo, hablábamos antes de quién acudían a denunciar estas situaciones, pero también me gustaría hacer hincapié, ¿no?, en la colaboración ciudadana, porque aquí también es muy importante. Se puede dar la circunstancia que una persona mayor resida en una ciudad, en un pueblo, en una localidad, pero que sus hijos o su familia por circunstancias estén fuera. Pueden verse y que estén, por ejemplo, atendidos por cuidadores o por otras personas. Los vecinos son los que también pueden dar la voz de alarma a la policía y decir, o no lo he visto, o he visto que está más deteriorado, o no habla, o no nos cuenta las cosas. Aquí somos muy importantes el resto. Esto es fundamental y los ojos de todos los ciudadanos son imprescindibles y muy valiosos porque desde el panadero, la farmacéutica o el farmacéutico, el médico de familia, todos son muy importantes y esta voz de alarma temprana es la que hará que la situación se pueda revertir lo antes posible, porque todo esto tiene un gran calado a nivel psicológico, humano y al final, bueno, con el deterioro, ¿no?, tanto físico como cognitivo que tienen las personas a estas edades, bueno, pues puede tener un desenlace fatal, con lo cual cuanto antes nos puedan alertar, por favor, mejor. La mayor parte de estos maltratos se dan dentro del entorno familiar, del entorno primario. Ocurre que en otras ocasiones también se produce cuando contratamos a una persona para que cuiden de nuestros mayores. Estaríamos hablando de residencias o de cuidadores. Algunos casos han trascendido de este perfil en los últimos años en Zaragoza. Así es, Silvia, y la verdad es que la instalación de cámaras y de sistemas de videovigilancia son también muy útiles porque estamos siempre pendientes de la persona y podemos conectarnos y ver si el cuidado que se hace es idóneo o no. Y eso es útil, nos puede servir a todos y además luego puede ser una prueba fehaciente, porque hemos visto, pues por ejemplo, dar pastillas a personas mayores cuando no corresponden, pues para que se queden dormidos, ¿no? Eso es un maltrato en toda regla. ¿Servirían ese tipo de imágenes en un juicio, por ejemplo? ¿Tendrían validez? Siempre, y esa persona no sabe que le están grabando, claro. Siempre la persona tiene que saber que está siendo grabada. Esto es muy importante. Y si la persona lo sabe y además está firmado y lo consiente, pues claro que tiene validez. Y si se le ve perfectamente manipulando pastillas que no corresponden a esa hora, eso sí que se puede utilizar, claro que sí. Bueno, pues estamos viendo, Vanessa, que hay diferentes indicios. Estamos un poco trazando el perfil. Todavía la sociedad no ha llegado a definir en muchos casos qué es lo que ocurre detrás de todos estos ancianos que en ocasiones pues no tienen el aspecto o no tienen las pautas de vida que deberían tener en un momento dado. Para esto está el trabajo social. Los trabajadores sociales son en un momento dado la última barrera que tienen de defensa estas personas. ¿Ustedes se han planteado qué hay que hacer en caso de que conozcan a un anciano que podría estar sufriendo esta situación? Ellas nos lo han contado. El primer escalón de ayuda es la prevención. Se hace a través de los servicios sociales comunitarios y los centros de convivencia de mayores. En algunos casos hay asesorías donde poder consultar temas como maltrato o herencias. Ocurre que esta primera barrera no siempre funciona. Llega entonces el momento de hablar de detección. Hay 4 puertas para pedir ayuda. Todos podemos llamar al 092 y se presenta a la policía y la policía, si detecta que hay una situación de maltrato, nos remite, informa a los servicios sociales. Puede ser a través de la Policía Nacional, llamando al 091, puede ser a través de la web municipal, una notificación anónima, y también a los centros de convivencia de mayores. Estos centros de convivencia están en muchos casos en centros cívicos donde hay servicios sociales. Teresa trabaja en uno de ellos. Si no tenemos datos de esta persona, se abre expediente de oficio, ¿vale? Significa que vamos a proceder a intervenir sin la autorización de esta persona. Los trabajadores sociales de los centros de salud aportarán los datos que precisen para poder analizar cada caso. Realizarán una visita conjunta al domicilio y estudiarán el ámbito familiar. Vemos que hay personas con tema de salud mental y gente con discapacidad que han estado toda la vida cuidados por los padres y que ahora los padres se hacen mayores. Entonces ahora nos encontramos con que esas personas están cuidando a padres de 92 años. A partir de ahí se evalúa la gravedad de cada caso.
Hay veces que se corrige con una prestación social domiciliaria, que es el servicio de ayuda a domicilio, y la teleasistencia. Controles periódicos en el centro de salud suelen disuadir a los maltratadores. Y una de las prestaciones que es verdad que la gente la solicita mucho, cuidados en el entorno familiar, y sí que nos estamos dando cuenta que después esa prestación que las familias están cobrando para sus cuidados no revierte en sus cuidados. Cuando ya ese maltrato no se puede atender en el domicilio es cuando ya pasamos a una vía judicial. Estuvimos hablando con estas trabajadoras sociales, hay casos increíbles y hay que poner muy en valor el trabajo que hacen estas personas, porque realmente es lo que decimos, es la última barrera que tienen en algunas ocasiones estas personas que están sufriendo malos tratos para poder ser rescatadas, porque en cierto modo es esto, ¿no? Nos contaban también que no estaba habilitada toda la red que hay de asistencia para otro tipo de casos y que solamente en los casos más graves es cuando ya se va directamente, ahí se les saca de los hogares. ¿Cuáles pueden ser algunas de las cosas que nos pongan sobre aviso? Porque generalmente son los vecinos los que en muchas ocasiones cuando escuchan algo son los que denuncian. ¿Qué podemos hacer? Pues es muy importante atender tanto al físico como al psíquico de la persona, es decir, preguntarles, ver si están desaseados, si están desnutridos. Hay mucha gente que es que apenas come. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes y agradecemos muchísimo a los asistentes sociales que son nuestros ojos también en el hogar del mayor. También ocurre que en ocasiones hay malos tratos, bueno, algunos son voluntarios, por decirlo de alguna forma, pero en otros casos son involuntarios. Eso también nos llega. Sí, a veces ha sucedido pues, hijos con una discapacidad, ¿no?, que han sido siempre cuidados por sus padres, sus progenitores, y cuando los mayores ya están en un deterioro mayor, tienen que ser cuidados por esta persona que a su vez tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, esto es absolutamente involuntario y ambos, tanto progenitores como hijos, necesitan ayuda y para eso tienen que estar las instituciones que se hagan cargo de estas personas y que entre todos colaboremos para que salgan adelante. Tomamos nota, Vanessa. Beatriz, antes de despedirnos, de forma muy breve, Alertcops, ¿qué es? Es una herramienta muy valiosa, es una aplicación del Ministerio del Interior que podemos descargar de forma gratuita en nuestros móviles y solamente tenemos que registrarnos con nuestros nombres y apellidos y DNI y luego tener la geolocalización activada. Y allí hay algo muy interesante, Vanessa, que es la función guardián. Y esto es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a protegerme y van a saber dónde estoy yo siempre. Y eso es muy interesante para nuestros mayores, porque a veces pues, se despistan en la calle, no sabemos dónde están, y bueno, pues si es un ratito no pasa nada, pero si es en una ola de calor, cuando hace mucho frío y no los encontramos, pues cuanto antes podamos dar con su paradero, pues muchísimo mejor. Con lo cual, Alertcops también muy recomendable para todos. Salvan vidas. Ahí queda. Y sobre todo esa función de guardián. Muchísimas gracias, Silvia, por darnos todos esos datos y esos consejos también, Beatriz. Recordamos ese plan de atención al mayor y sobre todo Alertcops, esa función de guardián. Gracias por venir hasta aquí. Muchísimas gracias.